En este video aprenderán a realizar la plantilla de Microsoft Word con todos los requerimientos de las normas APA séptima edición. La idea es que esta plantilla les sirva para realizar todos sus trabajos académicos y no necesiten después volver a crear una nueva. Asimismo, en la descripción del video les obsequiaré dicha plantilla con los diferentes tipos de letra de esta nueva edición para que descarguen la que más sea del agrado de ustedes y la que les solicite su institución. En mi canal de YouTube encontrarán una lista de reproducción llamada Curso Práctico de Normas APA séptima edición, que se irá actualizando con todas las novedades de esta nueva edición. La plantilla será muy importante porque tendrán todo de manera automática en cuestiones de formato y contenido, así que quédate hasta el final del video, por lo cual a continuación vamos a abrir un documento nuevo de Microsoft Word porque realizaremos la plantilla desde cero. Entonces vamos acá a decirle documento nuevo. Así pues vamos a empezar a darle formato a nuestro documento de Word para que nos quede al finalizar como una plantilla en donde realizaremos todos los trabajos académicos. Entonces vamos a empezar a realizar lo que es el tamaño, las márgenes y el tipo de fuente. Vamos a empezar con las márgenes y el tamaño. Para cambiar las márgenes y el tamaño vamos a ir a la parte superior en la barra de tareas y en la pestaña que dice disposición, o bueno, en otras versiones tendrá otra nominación. Vamos a dar clic en la flechita que aparece acá y allí nos va a aparecer una serie de opciones. Entonces vamos a ir al papel. Según la norma APA séptima edición nos dice que el tamaño del papel debe ser tamaño carta. Entonces elegimos tamaño carta y acá en la parte de abajo le decimos todo el documento. Vamos a ir a márgenes y la norma APA séptima edición nos dice que las márgenes tanto superior como inferior, izquierdo y derecho deben ser a 1 pulgada o 2.54 centímetros. Entonces le vamos a colocar 2.54 centímetros a todos los lados y nos aseguramos de que esté orientada de manera vertical. La encuadernación al 0 porque pues la mayoría de los trabajos académicos se entregan de manera virtual, entonces no hay necesidad de colocar encuadernación y le decimos que en todo el documento y le damos en aceptar. Allí ya nos quedó estandarizado lo que son las márgenes a 2.54 en todos sus lados y el tamaño. Entonces lo que podemos hacer es guardar la plantilla y le vamos a decir nombre del archivo plantilla de normas APA séptima edición. Voy a guardarla en mi escritorio y allí voy a guardar la plantilla que empecé a crear. Así pues se puede decir que en cuanto a normas APA séptima edición todavía se mantiene lo que es las márgenes, la orientación y el tamaño. Esto sigue vigente en las normas APA séptima edición. En cuanto al tipo y el tamaño de letra, la norma APA séptima edición tiene una variedad de letra a diferencia de la sexta, es decir, nos da más variedad de tipo y tamaño de letra, recomendando las siguientes tipografías por ser legibles y aptas para los trabajos académicos. Así pues, entre el tipo y tamaño de fuente se clasifican y se pueden utilizar en las normas APA séptima edición 6 tipos de letra: sin serifas, en las que se encuentra la letra Calibri de 11 puntos, la letra Arial de 11 puntos y la Lucida Sans de 10 puntos, y también con serifas en las que se encuentra la Times Roman 12, que era la que se utilizaba en sexta edición, también la Georgia de 11 puntos y la Computer Modern normal de 10 puntos. Así pues, para fines pertinentes de este ejemplo utilizaré la tipografía con serifas Times Roman de 12 puntos. Sin embargo, en la descripción del video podrán encontrar 5 plantillas con el tipo y tamaño de letra que recomienda las normas APA ya mencionados anteriormente, para que ustedes descarguen la que más les guste y se adecue a las exigencias de la institución. Así pues vamos a ponerle el tipo de letra para este ejemplo. Entonces vamos a ir a inicio y allí le vamos a colocar Times News Roman 12 puntos. Así pues ya hemos organizado lo que es el tamaño del papel, las márgenes, el tipo y el tamaño de fuente. Vamos a tomar un texto que saqué de mi tesis de grado para poderles explicar la cuestión de los títulos y cómo se realizan la jerarquía de estos. Pero antes quiero explicarles algo que se me había quedado del apartado anterior, que tiene que ver con el interlineado y la sangría en todo el texto. Entonces vamos a seleccionar todo el texto o control E y ahí ya seleccionamos todo y vamos a ir a la barra de tareas, inicio, y donde está párrafo en la flechita que aparece acá le damos clic
clic y allí en sangría le decimos alineación a la izquierda, sangría izquierda y derecha 0, anterior, espaciado anterior y posterior 0, y la sangría especial en primera línea le vamos a colocar a media pulgada o 1.27 centímetros, que equivale a media pulgada, y el interlineado al doble, y le damos a aceptar. Entonces allí ya quedó organizado conforme a la norma APA. Ya teniendo en cuenta esto, ahí sí vamos a empezar con la creación de los estilos de texto. La creación de los estilos de texto nos ayudan a automatizar todo el proceso del documento. Entonces vamos a empezar a crearlos en la parte superior de la barra de tareas y vamos a empezar con la creación del título del texto normal. Entonces damos clic y decimos modificar. Entonces vamos a colocarle nombre párrafo norma APA séptima edición. Así pues, en el párrafo lo que nos dice la norma APA es que debe ir en el mismo tipo de letra con la que se viene trabajando. Por ejemplo, para esta plantilla que estoy creando es el tipo de letra Times New Roman. Entonces vamos a elegir la letra Times New Roman tamaño 12 y en el color le vamos a decir automático y alineación a la izquierda. Ahora vamos a ir a la parte de abajo y damos clic en formato y después en párrafo, y allí vamos a decir alineación a la izquierda, sangría izquierda y derecha 0, espaciado anterior y posterior 0, y en sangría especial vamos a colocar en primera línea a media pulgada, o sea en centímetros a 1.27 centímetros. Eso es lo que nos pide la norma APA, que cada vez que se inicia un párrafo debe haber una sangría de media pulgada, y el interlineado le colocamos al doble y aceptar, y después aceptamos también. Ya creamos lo que es el estilo de texto para párrafos en norma APA séptima edición. Entonces vamos a crear el estilo de texto para el título 1, jerarquía 1. Damos clic derecho allí, decimos modificar. A este título le colocamos título 1 de estilo APA o norma APA séptima edición. ¿Qué nos pide la norma APA séptima edición? Que trabajemos con el mismo tipo de letra que venimos trabajando, o sea Times Roman 12, y el título debe ir en negrita, el color es automático, o sea negro, y debe ir centrado. En cuanto al formato, vamos a ir a párrafo, le decimos alineación centrada, sangría izquierda y derecha 0, espaciado anterior y posterior 0, y sangría especial ninguna porque es el título 1, y el interlineado es al doble. El interlineado es al doble en todo el texto. Según la norma APA séptima edición le damos a aceptar y posteriormente aceptar. Vamos a crear el título número 2 según la norma APA séptima edición. Le damos clic derecho encima, decimos modificar, colocamos de nombre título 2, norma APA séptima edición, y empezamos con la edición del mismo. En el formato, entonces estamos trabajando con Times New Roman 12, utilizamos negrita y el color es automático. En el título de jerarquía 2 es alineado a la izquierda, y en formato vamos a párrafo y le decimos alineación a la izquierda, sangría izquierda y derecha 0, y sangría especial ninguna, espaciado anterior y posterior 0, y el interlineado es al doble, y le damos a aceptar y a aceptar. Ya creamos el título número 2. Una vez creado el título 2 vamos a modificar y crear el estilo de título número 3. Le damos clic derecho modificar, y una vez allí pues le colocamos de nombre título 3 norma APA séptima edición. En el formato Times New Roman 12, negrita y cursiva, color automático, alineado a la izquierda, y vamos a formato y le decimos párrafo. Allí igualmente en sangría izquierda y derecha 0, sangría especial ninguna, y en espaciado anterior y posterior 0. El interlineado es al doble, le damos clic y aceptar y aceptar. Vamos a crear el estilo de título número 4. Entonces vamos a ir a la parte superior, clic derecho donde dice título 4, modificar, le colocamos de nombre título 4, norma APA séptima edición. Una vez allí vamos a decir formato Times New Roman 12 en negrita, le quitamos la cursiva y color automático. Acá es alineado a la izquierda. Le decimos en párrafo, formato párrafo, y allí le decimos alineación izquierda, sangría izquierda y derecha 0. Acá sí debemos tener una sangría en primera línea de media pulgada, el espaciado anterior y posterior debe ser igual a 0, y el interlineado al doble. Le damos a aceptar y aceptar, y vamos a crear en nuestro estilo de título número 5, que es el último nivel que nos dice la norma APA. Le damos clic derecho encima, modificar,
le colocamos un nombre, título 5, norma APA séptima edición. Vamos a formato y le colocamos el tipo de letra con que estamos trabajando, Times New Roman, tamaño 12, en negrita, cursiva, y el color es automático. Alineado a la izquierda le damos en formato párrafo y allí vamos a organizar lo que es la sangría. En la sangría izquierda y derecha 0, en la sangría especial vamos a dejar sangría en primera línea a media pulgada o 1.27 centímetros. Espacio anterior y posterior 0 e interlineado al doble. Le damos a aceptar y allí ya tenemos nuestros estilos de párrafo y títulos ya creados en nuestra plantilla. Así pues vamos a ponerlos en práctica y vamos a utilizarlos en el ejemplo que les traje en este momento. Así pues podemos observar que arriba tenemos todos los estilos de título y de párrafo. Entonces vamos a empezar a darle jerarquía a nuestros títulos. El marco teórico es mi título principal, o sea, título 1. Entonces lo selecciono y voy a la parte superior en el título que creé de jerarquía número 1 y mire que me coloca el título como debe ser según la norma APA. Motivación se deriva, sobresale del marco teórico y es título 2. Entonces lo selecciono, marco título 2 en la parte superior de mis estilos y me da la configuración del estilo número 2 según la norma APA. Vamos a hacer de cuenta de que este texto no tiene sangría, no está reglamentado bajo la norma APA, entonces vamos a quitarle la sangría y vamos a hacer uso de el estilo que creamos de párrafo. Entonces quitémosle toda la sangría a lo que es texto como tal. Entonces como primer punto vamos a seleccionar este párrafo, seleccionamos el párrafo y vamos a la parte superior donde creamos el estilo de párrafo y ya nos da la sangría, o sea que todo queda automatizado, es decir, no utilizar la parte superior, los estilos. Ahora bien, ya hemos utilizado el título 1, el título 2 y el párrafo. Ahora vamos a crear y a utilizar el título 3 porque los tipos de motivación sale o es un subtítulo de baja jerarquía sobre motivación. Entonces para mí ese es un título 3, lo selecciono y busco el estilo de título 3 y ya me da el formato según la norma APA séptima edición. Título 1, 2 y título 3. Dentro de tipos de motivación hay otros subtipos de motivación y que son la intrínseca, que para mí la intrínseca es un tipo o es una jerarquía pequeña. Pero entonces acá este pedacito de párrafo, este pedazo de párrafo lo voy a colocar en estilo de párrafo y mire que me coloca la sangría. Y acá les voy a enseñar algo. Cuando ya es título de jerarquía número 4, debemos hacer lo siguiente. Intrínseca para mí es el subtítulo de jerarquía 4. Pero entonces lo que se debe hacer es lo siguiente. Yo voy a seleccionar todo el párrafo, desde intrínseca hasta el punto donde termina todo el párrafo, valga la redundancia, y voy a colocarle, selecciono todo el párrafo desde el subtítulo de jerarquía 4 y lo voy a buscar en el estilo de texto de párrafo. Todo quedó en el estilo de texto de párrafo. Entonces todo el párrafo está normal, incluido el subtítulo de 4, y selecciono solo el subtítulo de jerarquía 4 y lo etiqueto arriba. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque si no se realiza de esta manera, cuando se actualice la tabla de contenidos, todo este texto va a quedar en la tabla de contenidos. Entonces lo que hay que hacer es, primero se selecciona todo el párrafo, incluido el subtítulo de jerarquía 4, y posteriormente solo se selecciona el subtítulo de jerarquía 4 y se le etiqueta desde el estilo de título 4. Espero que me comprendan. Vamos a hacer lo mismo con el título de jerarquía número 5, que sobresale de la intrínseca, ¿cierto? Entonces, necesidades psicológicas es mi subtítulo de jerarquía número 5. Entonces yo voy a seleccionar primero lo que es todo el párrafo y le voy a colocar o le voy a aplicar el estilo de texto de párrafo. Una vez ya colocado, selecciono solo el título de jerarquía 5 y le doy la etiqueta o aplico el estilo número 5. Así ya podemos observar que cuando le doy un clic encima del subtítulo de jerarquía 5 aparece arriba título 5 y cuando le doy en la primera sílaba del texto aparece párrafo y así no va a haber problemas en la creación de las tablas de contenido. Listo, muy bien. Acá les quiero aclarar algo en relación a las mayúsculas en los títulos de jerarquía 1 a 5.
y en general en las mayúsculas para la normativa en español. Leyendo el manual original traducido al español que fue publicado por Manual Moderno en mayo, allí nos dice en la parte de los títulos que todos los títulos deben ir en mayúscula de título, o sea, es decir, que la primera letra de cada palabra principal debe ir en mayúscula. Pero en la parte de abajo de dicha tabla, donde están los títulos de nivel de 1 a 5, hay una nota aclaratoria que dice que si bien para las normativas en inglés debe ser las mayúsculas de título, o sea, mayúsculas en cada letra inicial de las palabras principales, para la normativa en español la estipulación es que debe ser mayúsculas de oración. O sea, la norma APA nos dice que en los títulos, cuando es un documento en español, la primera letra debe ir en mayúscula y el resto en minúscula, o sea, debe ser en mayúscula de oración. Eso opta para todos los documentos o trabajos académicos que se rijan bajo el español. Si mi documento es en inglés, ahí sí tendría que ir una mayúscula de título, es decir, cada letra de cada palabra principal debe llevar una mayúscula. En el caso de un título en español, solo llevaría mayúsculas los nombres propios, la primera palabra después de 2 puntos y según pues los reglamentos de la redacción. Así pues, lo que les quería decir era que la norma APA séptima edición nos dice que si estamos haciendo un documento en español, debe ser en mayúscula de oración. Y si es un documento en inglés, ahí sí debe ir cada mayúscula inicial en cada palabra principal. Pero como nosotros para este ejemplo estamos trabajando con un documento en español, entonces todo el documento debe ser uniforme y solo la primera letra debe ir en mayúscula, el resto en minúscula, o sea, debe ser en mayúscula de oración. Eso lo dice muy claro la norma APA séptima edición para textos en español y lo aclaran en la sección 6.17 de dicho manual. Entonces ahí podemos observar que mis subtítulos y títulos solo tienen mayúscula en la primera letra. Vamos a continuar con la creación de más estilos de texto, en los cuales vamos a colocar los estilos del número de la tabla, el título de la tabla y la nota de tabla o figura, porque este formato funciona para tanto la tabla como la figura. Bueno, entonces ya hemos creado anteriormente el estilo pues de párrafo, también hemos creado los estilos de título 1, 2, 3, 4 y 5 según la normativa APA séptima edición, que ya se explicó todo el proceso. Vamos a ir a la parte superior, vamos a ir al título 6 porque estos ya están organizados conforme la norma APA. Entonces una vez acá le damos clic derecho modificar y le vamos a colocar número de tabla y figura, norma APA séptima edición. Entonces nos dice el manual de la séptima edición que el número de tabla y figura debe ir Times New Roman 12, que es la letra, el tipo de letra con que estamos trabajando, y el tamaño debe ir en negrita, no tiene cursiva, o sea, solo negrita, color es automático y debe ir alineada a la izquierda. Entonces vamos a ir acá a párrafo y en párrafo le decimos alineación izquierda, sangría 0, sangría derecha 0, en primera línea tampoco tiene, espaciado anterior 0 y espaciado posterior 0. Nos dicen que el interlineado es al doble en todo el texto, entonces le damos a aceptar y aceptar. Y acá podemos observar que después del título 5 ya nos va a quedar lo que es el estilo de texto para el número de tabla y figura. Ahora vamos a crear posterior a este otro estilo, que este estilo será para el título de la tabla. Entonces vamos a colocar acá título de la tabla y figura, norma APA séptima edición. Acá ya nos dicen que el título va en el Times New Roman 12, va en cursiva y va en automático, no lleva negrita y es alineado a la izquierda. Acá en formato vamos a darle en párrafo, alineación a la izquierda, sangría izquierda 0, sangría derecha 0, no tiene ninguna sangría especial, espaciado anterior 0, espaciado posterior 0 y el interlineado es al doble. Le damos a aceptar y aceptar y ya tenemos creado también el título de la tabla y figura norma APA séptima edición. Y por último vamos a crear lo que es la nota de la tabla y figura. Listo, entonces acá recorté
para dejar solo los que vamos a utilizar en la norma APA séptima edición. Entonces acá está lo que es el número de la tabla, el título de la tabla o figura, y acá vamos a crear lo que es la nota de tabla o figura. Entonces le damos acá y le decimos nota de tabla y figura, norma APA séptima edición. En la nota nos dice que debe ir en el mismo estilo de texto y formato. Entonces estamos trabajando con Times New Roman 12, no lleva negrita ni cursiva, le decimos automático y debe ser alineado a la izquierda. Damos acá en formato y en formato le damos en párrafo. Nos dice que la sangría debe ir a 0 centímetros, derecha a izquierda 0, primera línea ninguna, posterior 0 y el interlineado es al doble. Entonces le damos a aceptar y allí ya nos quedó lo que es el número de la tabla o figura, el título de la tabla y figura y la nota de la tabla y figura. Acá quedaron ya creados los estilos para trabajarlos con esta norma APA bien chévere. Entonces tenemos el del párrafo normal, título 1, 2, 3, 4, 5, número de tabla y figura, título de tabla y figura y nota de tabla y figura. Entonces vamos a irnos pues a realizar un ejemplo práctico de cómo sería. Acá tengo por ejemplo esta tabla. Lo ideal es que ingresen el número de la tabla y el número de la figura como les voy a enseñar, porque ya al finalizar, si ustedes están realizando una tesis o un trabajo que les exigen un índice de tabla y de figuras, entonces si ustedes lo realizan así, el Microsoft Word les va a dar el índice de tablas y figuras de manera automática. Primero, acá tengo un ejemplo práctico y es una tabla que yo saqué de un trabajo que realicé. Así pues, el título de mi tabla es este, resultado del cuestionario del liderazgo transformacional. Ese es mi título. Bueno, lo primero que vamos a hacer es copiar este título, que es el título de mi tabla, lo vamos a cortar y vamos a dar clic derecho encima de la crucecita que hay allí al lado derecho de la tabla y allí vamos a decirle insertar título. Ahí por defecto me aparece tabla número 1, pero si yo quisiera ingresar una imagen le cambio el rótulo. Mire que tiene para ingresar figura, pero en mi caso lo voy a dejar tabla y acá espacio y pego control V, pego lo que había copiado que es el título y le digo aceptar. Entonces acá podemos observar que me dio un título por defecto. Entonces, ¿qué voy a hacer para adecuarlo a la norma APA? Le doy un punto y aparte. Y acá vamos a hacer algo. Listo. ¿Cuál es el número de mi tabla? Este es el número de mi tabla. Lo selecciono y voy a la parte de encima donde están los estilos ya creados y le digo número de tabla y ahí ya me da el número de tabla como debe quedar según la norma APA. ¿Cuál es el título de mi tabla? Este es el título de mi tabla. Lo selecciono y voy a la plantilla y el estilo que se creó previamente que dice título de la tabla o figura y ahí me dio esto. Me queda a doble espacio, me queda en cursiva como lo pide la norma APA y ahora vamos a ir a la nota de tabla. Selecciono la nota de tabla y voy en la parte superior en el estilo creado y le digo nota de tabla y figura. Acá hay algo importante que debemos hacer, que para no crear otro estilo seleccionamos solo nota y le ponemos cursiva. Eso es el único cambio que se debe realizar. Acá ya lo que hicimos fue crear el estilo para el número de tabla o figura, el estilo para el título de la tabla y el estilo para la nota, a excepción de que solo nota se le pone cursiva, que eso sí no hay un estilo. Listo, entonces ahí ya podemos observar que tenemos los estilos creados. Esta plantilla yo se las voy a regalar. En la descripción del video van a aparecer 6 plantillas. ¿Por qué 6? Porque esas 6 plantillas van a contener los diferentes tipos de texto. Por ejemplo, estas de Times New Roman, pero voy a crearles las plantillas con los diferentes tipologías de letra y tamaños, porque hay docentes que le pueden pedir, no, queremos con Arial o Calibri. Entonces ustedes descargan la plantilla que sea de Calibri y ahí va a aparecer todo lo que estoy explicando con la letra de esa tipología. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo pero con una figura. Esta es la figura y este es el título. Así pues voy a cortar este título y voy a darle clic derecho a la imagen y le digo insertar título. Acá en insertar título me dice tabla 2. Como esto no es una tabla, entonces vamos a cambiar el rótulo para que en el índice de tablas y figuras me dé 2 índices, no solo uno. Acá le doy en rótulo figura y acá dejo un espacio y control V, coloco el título de mi imagen, a aceptar.
Acá me quedó el título de la imagen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá después del 1 doy un enter y vamos a empezar a hacer el mismo proceso. Figura número 1, vamos donde dice número de figura y de tabla. Le damos clic y ya nos queda el estilo. Seleccionamos el título de la figura y buscamos el estilo ya creado que diga título de la tabla y figura. Y le damos ahí, ya nos quedó conforme la norma APA. Y ahora vamos a ir a la nota de la figura. Y acá en la nota vamos a buscar el que diga nota de figura o tabla. Como ya está allí, vamos a seleccionar solo la palabra nota y le damos cursiva. Y allí ya nos quedó conforme a la norma APA. Y ahí ya está una imagen y una tabla utilizando los estilos previamente creados. Hay algo muy importante que lo dice la norma APA. Supongamos que yo voy a colocar la tabla y en la misma página hay un texto. Hagamos de cuenta que esto es un párrafo más largo, ¿cierto? La norma APA nos dice textual, si el texto aparece en la misma página que una tabla o una figura, añada una línea en blanco a doble espacio entre el texto y la tabla o figura para que la separación entre el texto y la tabla o figura sea más fácil de ver. Es decir, lo que hay que hacer después de un párrafo en una misma página, se da un enter y se deja una línea en blanco, solo dice la norma APA. Ya esta parte de los estilos de texto creado ya están acá y esto va a contener la plantilla que les voy a obsequiar. A continuación les voy a enseñar a crear el estilo de tabla, o sea, que cuando creen ustedes una tabla solo le den clic y le apliquen el estilo ya que conforme a la norma APA séptima edición. Listo, la norma APA nos dice, séptima edición nos dice que para efectos de la tabla el espaciado dentro del cuerpo de la tabla puede ir a espacio sencillo, una línea, a espacio 1.5 o a espacio doble o a 2 líneas, ¿cierto? Para este ejemplo específico vamos a hacerlo a 1.5. Así pues vamos a seleccionar en esta crucecita que aparece acá en la tabla, le damos doble clic y ahí mismo nos va a aparecer el cuadro de estilos de tabla. Como todavía no hemos creado nuestro estilo, vamos a decirle nuevo estilo de tabla. Una vez allí le vamos a decir estilo de tabla, norma APA, séptima edición. Entonces acá le vamos a decir, como estamos trabajando con Times New Roman 12, le damos Times New Roman 12 y color automático. Ahora bien, lo que vamos a hacer es, vamos acá a esta flechita y vamos a alinear verticalmente. Y acá, donde está pues el formato de las celdas, le vamos a decir borde superior y borde inferior. Ahí todo esto se le aplica a toda la tabla. Ahora bien, vamos para aplicar formato con encabezado, le decimos Times New Roman 12, le damos en automático y acá le vamos a dar clic acá en la flechita borde inferior y otra vez borde inferior y acá nos aparece el borde inferior. Así pues, por último vamos a darle clic en primera columna. La norma APA séptima edición nos dice que la primera columna debe ir alineada a la izquierda. Entonces vamos a alinearla a la izquierda como nos dice la norma APA. Acá la alineamos y vamos a colocarle en párrafo un interlineado a 1.5 líneas. Y le damos a aceptar y aceptar. Y allí ya nos quedó en la parte superior de esta plantilla el estilo de tabla de norma APA séptima edición. Entonces, ¿cómo es sencillo? Yo creo una tabla con los cuadros, las filas y la columna normalmente. Le doy doble clic, me aparece el estilo de tabla, le doy en esta flechita y elijo la de séptima edición. Y allí ya me va a aparecer la tabla según la normativa. Ahora bien, si yo en mi trabajo académico pienso que, ay no, esta tabla está muy ancha o bueno, o necesito más espacio, entonces ustedes seleccionan, lo que hacen es ir a inicio y eligen interlineado a 1 si lo que desean y lo ven pertinente, o si no interlineado a 1.5 o si no al doble. Lo que sí es necesario es que si ustedes eligen a 1.5 todas las tablas del documento deben de estar a 1.5 para que haya una uniformidad en todo el trabajo académico. Por ejemplo, vamos a insertar una tabla, entonces vamos a insertar por ejemplo esta tabla. ¿Qué se haría? Doble clic, le damos en la flechita, elegimos nuestro formato, obviamente que ya con la información diligenciada, y después de ello ya ustedes eligen el interlineado, si es simple, a 1.5 o al doble.
Ahí tienen también en esta plantilla que yo se las voy a regalar lo que son el estilo de tabla séptima edición ya organizado. Tienen el estilo de párrafo, los títulos 1, 2, 3, 4 y 5. El estilo de texto para el título de la tabla y figura y la nota de tabla. Algo muy importante en cuanto a la nota y es que en las notas dice la norma APA que es necesaria siempre y cuando el que hace el trabajo académico crea que sea necesaria. Las notas ayudan es como a ahondar más en lo que se muestra en ella. Entonces sería adecuado, ¿cierto?, hacer una anotación de lo que se está mostrando en la tabla, pero si la persona que está redactando el documento dice que no es pertinente, pues no es obligatorio poner una nota. Y bueno, las tablas y las imágenes van alineadas a la izquierda también. Antes de continuar, los invito a darle like al video y suscribirse a mi canal porque estaré subiendo más videos interesantes relacionados con la psicología y lo educativo. Asimismo, si quieres saber sobre algún tema específico, no dudes en comentarlo para próximamente crear el contenido con la rigurosidad necesaria. Por último, les enseñaré a ingresar el número de página y crear la portada para estudiantes. La norma APA hace dos recomendaciones de portada, una que es para profesionales y otra que es para estudiantes. Este curso práctico de norma APA séptima edición está enfocado a los estudiantes, es decir, que esta portada va a ser específicamente para estudiantes universitarios, de instituciones técnicas o de bachillerato. ¿Por qué no ahondar en la portada para profesionales? Porque estas portadas son para aquellas personas que van a enviar un artículo científico o una revista indexada y normalmente cada revista tiene unas directrices sobre portada y sobre el formato, entonces creería que no es pertinente yo hablarles de la portada ni enredarlos con portada para profesional. Voy a hablar solamente de la recomendación que hace la norma APA séptima edición para estudiantes, porque hay universidades que tienen su estilo de portada, entonces si el profesor les dice esta es la que yo recomiendo, entonces hacen la portada según la recomendación de la institución y del docente. Pero si en caso tal en la institución no hay una portada, la norma APA séptima edición recomienda la que les voy a presentar. Antes que todo, no sé si recuerdan, en la edición pasada, la sexta edición, debía llevar el documento un encabezado que no podía exceder los 50 caracteres y todo iba en mayúscula sostenida. En la recomendación para estudiantes en trabajos académicos ya ese encabezado no es obligatorio. Ese encabezado no mayor de 50 palabras que iba en mayúscula, que era como un título abreviado, ya no va, a no ser que el docente lo solicite o la institución. Pero la norma APA ya dice que para estudiantes no es necesario. Lo que sí es necesario y desde la primera página es colocarle el número de página. Entonces vamos a ir al menú y le decimos insertar número de página y decimos que al principio de la página, al lado superior izquierdo, allí ya le ponemos el número de página. Desde la portada debe contener el número de página y pues como ya no tiene encabezado, ya no es obligatorio, entonces no le vamos a colocar encabezado. Si el docente le solicita encabezado y una plantilla de la universidad, ustedes pueden verificar el curso práctico de normas APA sexta edición, que allí yo explico muy bien en el primer video cómo colocarlo. Pero para acá, para este ejemplo práctico de la séptima edición, no vamos a colocar encabezado o título abreviado. Listo, entonces ya le pusimos el número de página y la norma APA séptima edición nos dice que el título del trabajo académico debe ir centrado y en negrita. Como les había explicado previamente, acá debe ir mayúscula solo en la primera letra, porque pues el texto en español tiene unas directrices diferentes al inglés. Si este título o si mi trabajo fuera en inglés, ahí sí tendría que tener mayúscula en cada palabra principal. Pero como estamos haciendo nuestro trabajo académico en español, no es pertinente realizarlo de esa manera. Bueno, damos dos espacios y acá colocamos el nombre de los autores o el autor si es uno, y según la norma APA se coloca de la siguiente manera: el primer nombre, la inicial del segundo nombre y los apellidos. Y si son varios autores, entonces sería una coma, lo mismo, nombre, inicial del segundo nombre y apellidos, y terminaría con el último diciendo y. Se coloca allí el nombre del último. Bueno, y los nombres deben ir según la norma APA séptima edición en orden de contribución hacia el trabajo. Después, en un punto y aparte, se coloca la facultad y el nombre de la universidad. Después iría el código de la materia y el nombre de la materia.
posteriormente el nombre del docente o la docente. Y por último, la fecha en que se realizó el trabajo. Este es el estilo de portada que recomienda la norma APA séptima edición. Ya la idea es organizar bien el centro y todo esto, ¿cierto? Bueno, este es el estilo que recomienda la norma APA séptima edición. Sin embargo, si la institución o el instructor tiene unos lineamientos de portada, pues la idea es que ustedes como estudiantes puedan seguir esos lineamientos de portada, siempre y cuando sea el más apropiado para ustedes. Este es un estilo que recomienda la APA séptima edición, pero si el docente les solicita una portada diferente o la institución, ustedes deben cumplir con esos requerimientos de su docente. Esto es tan solo una recomendación. Así pues, si el docente no les indica un estilo de portada, podrían hacerla así, porque esta es la que recomienda la norma APA séptima edición. La norma APA nos hace unos requerimientos específicos sobre el contenido del trabajo, el orden de las páginas. Nos dice que en la página 1 debe ir la página del título, o sea, la portada que ya les expliqué. En la segunda página, o después de esta página, dice que debe haber un resumen, pero como nosotros estamos hablando de un trabajo académico que se presentará a la institución educativa, a la institución técnica o superior, entonces ese resumen lo podríamos cambiar por la etiqueta o el título de introducción. Le damos enter y allí mire que en la parte superior y pasa el estilo a párrafo. Nos dice que después el resumen o introducción para estos trabajos académicos va a ir lo que es el texto. Así pues, esto se podría asemejar al desarrollo del trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionamos acá y le decimos insertar páginas al salto de página para que nos quede en esta página nueva. Y acá lo seleccionamos, vamos a inicio y este sería el título 1. ¿Qué es el desarrollo de trabajo? Es, por ejemplo, cuando el profe o la profe le coloca unas preguntas. Entonces, allí es donde empieza a desarrollarse todo el trabajo, realizar un mapa conceptual, hacer esto o aquello. Y después de que se desarrolla ese trabajo, la norma APA nos dice que sigue la página de referencias. Entonces lo que vamos a hacer es, damos enter, devolvemos acá y le decimos insertar salto de página para que nos quede en la otra página. Y allí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a referencias, le decimos bibliografía y colocamos referencias. Allí ya nos quedó referencias. La norma APA dice que posteriormente ya irían índices de tablas, de figuras, pero bueno, para un trabajo académico a nivel universitario esto es lo más importante. La primera página debe ir la portada, la que sigue es la introducción, donde se proyecta pues qué se va a hacer en el trabajo. Mediante un mapa conceptual se va a estudiar sobre los procesos psicológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Después se desarrolla el trabajo como tal, sea un ensayo, sea un mapa conceptual, lo que sea. Y finalmente las referencias. Este es como todo el proceso y esta es la plantilla. Ustedes en la descripción del video van a tener 6 plantillas que van a tener toda esta información, todo esto, y ya va a tener también todos los estilos, va a tener también los estilos de tabla y también cada uno va a contener el estilo diferenciado. Por ejemplo, va a haber una plantilla con Times New Roman 12, va a haber otra con Arial, con Calibri, con todos los formatos que acepta en esta nueva edición la norma APA séptima edición. Entonces ese sería el obsequio para ustedes, que tengan esta plantilla. Si bien la estructura que nos ofrece la norma APA para trabajos académicos es esta, no está de más que podamos ingresarle una tabla de contenidos al trabajo académico para que le dé un plus diferenciador y un orden. Y como estamos trabajando con los estilos de título, eso nos daría un orden para que el profesor pueda leer nuestro trabajo desde esa tabla de contenidos. Así pues, para insertarle la tabla de contenidos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar acá tabla de contenido. Le decimos insertar salto de página y ya nos queda acá. Entonces, una vez situados en este orden, le vamos a dar, una vez situados acá, le vamos a decir referencias y tabla de contenido. Y acá vamos a darle en tabla de contenido que sea esta, la número 1. Allí ya nos quedó la tabla de contenido. Ahora que nos queda sería
seleccionar el título contenido, colocarlo en el tipo de letra que venimos trabajando, que es Times New Roman, tamaño 12 y en color automático, y lo centramos. Y allí ya nos quedaría la tabla de contenidos. Le damos en guardar. Es por esto que cada título 1, 2 y 3 que se actualice dentro del trabajo se actualizará también en esta tabla de contenidos. En el video que vendrá próximamente les enseñaré a ingresar referencias según la norma APA séptima edición y a realizar la citación, que pues eso no ha cambiado mucho en relación a la norma APA sexta edición. Entonces el próximo video voy a hacer ese proceso y lo ideal es que vayan practicando lo que es titulación, todo lo que les enseñé, para que pues ya se vayan adecuando a esta plantilla como tal, porque lo que se viene es más también de automatización de programa de Word. Un cordial saludo para todos. En el presente video tutorial vamos a aprender a agregar la tabla de referencias al trabajo académico. Entonces vamos a la página que le habíamos puesto de título, referencias, y le vamos a eliminar ese título. Vamos a eliminarlo. Y entonces para agregar las referencias de manera pues automatizada vamos a ir donde dice referencia en las barras de tareas, y como podemos observar hay una parte donde dice administrador de fuentes estilo APA, y si le damos allí, ahí podemos observar que hay varios estilos: Chicago, Harvard, bueno, en fin. Pero para este caso vamos a trabajar con las APAs esta edición y le decimos en bibliografía. Una vez le damos en bibliografía nos aparecen unos estilos, y en el caso de las APAs esta edición vamos a escoger el de la mitad o el segundo que dice referencias. Al darle clic nos aparece este cuadrito donde dice no hay ninguna fuente en el documento actual, pero allí ya podemos tener la tabla. Ahora, si bien si queremos insertar pues una referencia, vamos a administración de fuentes o administrar fuentes. Yo les quiero comentar que para hacer este trabajo ya descargué unos documentos en PDF, descargué artículos, libros, tesis, para enseñarles cómo ingresar cada referencia a esta tabla para que aprendan de manera práctica a realizarla. Ahora bien, para agregar una referencia debemos ir en la parte superior de la tabla de contenidos en referencias, administrador de fuentes y en nuevo. Acá les aparecerá un cuadrito. En este cuadrito, en tipo de fuente, pues aparecerán los tipos de fuente que tú puedes ingresar, ya sea informes, sitio web, libros, revista, periódicos, casos judiciales, en fin, un sinnúmero. Si tú seleccionas esta casilla, mostrar todos los campos, le aparecen más campos que debes llenar en la referencia. En mi caso, yo me voy a tomar el atrevimiento de explicarles paso a paso qué casillas se deben llenar para diferentes tipos de textos, ya sean libros o revistas o etcétera. Muchas gracias por la atención prestada y espero que les haya servido este video tutorial. En el próximo video aprenderán a insertar una referencia de un libro que conlleve 2, 5 o 16 autores. Un cordial saludo para todos. En el presente video tutorial vamos a aprender a insertar una referencia de un libro en Microsoft Word, ya sea de 16 autores, de 5 o de 2. A continuación ingresaremos una referencia de un libro de 5 autores. Vamos a referencias, administración de fuentes y nuevo. Una vez le damos en nuevo, se nos abre el cuadrito. Paralelamente a este, abrimos el libro. En el libro pues vamos a buscar en tipo de fuente libro y vamos a ingresar los autores del libro. En los autores es importante colocar los dos nombres y el primer apellido. No es adecuado que se coloquen los apellidos. Le damos pegar en el autor y le damos editar. Una vez en editar nos aparece este cuadrito y vamos a ir copiando nombre a nombre en las casillas correspondientes. Copiamos, como les había dicho, el segundo apellido no se copia en Word, para que sepan. Cortamos, pegamos el apellido, el segundo nombre lo cortamos y lo pegamos en segundo nombre. Y le damos a agregar. Ahora vamos a insertar el otro autor, van dos,
falta Fania Herrero. Entonces solo copiamos Fania Herrero. Si copiamos Fania Herrero González, el González ya nos va a dar una referencia inadecuada. Entonces Fania Herrero, cortamos y pegamos Fania. Si tiene dos nombres, colocamos los dos nombres. Le damos agregar y vamos con Jorge Castro. Entonces copiamos primer nombre, primer apellido. Cortamos el nombre y le damos pegar. Le damos agregar y vamos a copiar el último autor. La última autora es Noemí Pizarroso. Copiamos y pegamos. Y agregar. O sea, cuando tiene dos nombres se copian los dos nombres, pero jamás se copian los dos apellidos en Word para que la referencia nos dé de manera adecuada. El nombre del libro se llama Historia de la Psicología, entonces donde dice título colocamos Historia de la Psicología en mayúscula inicial. Entonces porque si lo dejamos en mayúscula queda muy fea la referencia, muy mal presentada. Listo. Ahora vamos a ingresar en esta tablita el año. Entonces, ¿en dónde encontramos el año en el libro? Vamos hasta esta parte y ahí nos dice la editorial, que en este caso es la universidad. Coloquemos Universidad Nacional, que es la editorial, y el año pues 2005 y Madrid. Entonces año 2005 y la ciudad es Madrid, como lo podemos observar pues ahí en el libro. Una vez rellenado estos, también es importante rellenar la edición si es necesario. Le damos a aceptar y ahí ya quedó agregada nuestra referencia. A continuación ingresaremos una referencia de 16 autores. Entonces vamos a referencias, le decimos a administrar fuentes y paralelamente abrimos nuestro libro. Como podemos observar, este libro contiene 16 autores. Entonces en la tablita de administración de fuentes le damos en nuevo. Una vez le damos allí, pues vamos a elegir el tipo de fuente, que es un libro, y paralelamente a este está nuestro libro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle el título del libro es Historia de la Psicología y vamos a decirle mostrar campos bibliográficos. Se nos abre pues, se nos expande la tabla y vamos a continuación a ingresar autor por autor. Entonces Blanca Anguera, entonces le damos en autor como control V, control C. Le decimos editar para ingresar otro autor. Entonces ahí podemos observar que el otro es Cristina Sivera. Le damos copiar, pegar. Entonces cortamos el nombre y lo copiamos en el nombre. Le decimos agregar. Vamos con nuestro segundo autor. Nuestro tercero, autor. Entonces nuestro tercero autor es Gonzalo de la Casa. Gonzalo de la Casa. Cortamos el Gonzalo y lo colocamos el nombre y le damos a agregar. Y así sucesivamente vamos ingresando todos los nombres del libro. Decimos copiar, pegar y seguimos este proceso. Es importante y vuelvo y reitero, se copia, si es en el caso, los dos nombres en la casilla correspondiente y solo un apellido. Si ustedes por algún motivo copian los dos apellidos, se daña la referencia y no queda conforme a APA. Entonces yo ya adelanté el video e ingresé ya parte de los autores. En este caso vamos con Dolores Sainz y seguimos ese proceso. ¿Por qué les hago referencia tanto a los apellidos? Porque si colocan los dos apellidos en Word referenciará el segundo apellido y no el primero, como debería ser. Y ahí vamos pegando uno a uno nuestros autores. Una vez
ingresemos pues los autores, le damos a agregar y ya después de que terminemos todos los autores ya le damos a aceptar. En este caso, mire, es Juan Antonio Vera. Entonces copiamos Juan Antonio Vera. Entonces el Juan Antonio lo cortamos de acá, lo pegamos en nombre. Entonces el primer nombre es Juan. Quitamos el Antonio y lo pegamos en segundo nombre. Y le decimos agregar. Una vez ya hemos agregado todas las 16 autores de este libro, le damos en aceptar. Ahí ya están agregados, a aceptar, y vamos a seguir rellenando las casillas obligatorias para que nos quede conforme a APA, la referencia. Entonces, y como podemos observar, la fecha es 2009. Entonces copiamos 2009 y si acercamos, dice acá que es de Barcelona. La ciudad es Barcelona, entonces pegamos Barcelona y vamos a ver cuál es la editorial, que es estas siglas. Entonces colocamos esa editorial y según vemos es primera edición. Entonces donde dice edición copiamos 1, que significa primera edición, y ya una vez terminado esto le damos en aceptar y allí ya quedó nuestra referencia creada en el documento de Word. A continuación vamos a referenciar un documento de 2 autores. Entonces seguimos el mismo proceso: referencias, administración de fuentes, libro, y paralelamente a este ya tenemos nuestro libro abierto. Entonces lo primero que vamos a hacer es copiar el título del libro, lo pegamos donde dice título. Ahora vamos a la casilla autor y como podemos observar hay 2 autores, Francisco Tortosa, lo copiamos y lo pegamos en donde dice autor. Para ingresar el otro autor le damos en editar, que es Cristina Civera, lo copiamos, le damos editar y pegamos Cristina Civera. Quitamos el nombre, lo cortamos y lo pegamos en la casilla de nombre, le damos a agregar, después aceptar, y ahí ya están insertados nuestros 2 autores. En el año pues vamos al libro y allí nos dice el año. En este caso es 2006. Entonces colocamos año 2006. Entonces vamos al libro y vamos a mirar lo que es la parte de la ciudad. En la ciudad podemos observar que es Madrid. Entonces copiamos y pegamos Madrid. La editorial, como podemos observar pues en el libro, es la editorial McGrail. Entonces la copiamos y la pegamos. En las referencias es importante hacer todo en mayúscula inicial, no en mayúscula sostenida, para que la presentación sea muy adecuada. Y una vez ingresado pues rellenado las casillas obligatorias, le damos en aceptar y ahí quedó insertada pues nuestra referencia de manera adecuada. Espero que les haya servido este video tutorial y en el próximo video aprenderán a insertar una referencia de un artículo de revista. Un cordial saludo para todos. En el presente video tutorial vamos a aprender a insertar una referencia de un artículo de revista en Microsoft Word, por lo cual vamos a ir a administrar fuentes y en el cuadrito pues que nos sale vamos a escoger artículo de revista. Una vez allí abrimos pues mostrar todos los campos bibliográficos y paralelamente a este vamos a ver nuestro documento de revista. Copiamos el autor, lo pegamos en la casilla del autor y como está en mayúscula lo vamos a colocar en mayúscula inicial y le damos pues en editar. En este caso es solo un autor, entonces no es necesario, le decimos aceptar. Listo. Entonces, ¿qué casillas rellenar? El primero es el título. El título se llama Una visión sobre la psicología como ciencia, que está en la parte principal. Ahora vamos a escoger lo que es la revista. Ahí copiamos el nombre de la revista y le decimos pegar. Entonces acá en la parte de abajo también nos dice una fecha, que es 2004.
la copiamos y la pegamos en el cuadrito para rellenar. Ahora vamos a ver que acá en esta casillita nos dice las páginas 187 a 196, copiamos y pegamos. También para verificar las páginas, cuando no la tiene estipulada acá, vamos a la primera página del documento, es la 187 y la última la 196. Entonces podríamos hacerlo de esta forma: colocamos 187 un guión 196. El volumen y el número lo sacamos de estas casillas. Entonces el volumen sería 3 y número 2. Y le damos a aceptar y ahí ya quedó ingresada nuestra referencia de manera adecuada. Espero que les haya servido este video tutorial y les cuento que en el próximo video aprenderán a insertar una referencia de una tesis. Un cordial saludo para todos. En el presente video tutorial vamos a aprender a insertar una referencia de una tesis de pregrado en este caso. Asimismo servirá para una tesis de posgrado o tesina. Listo, entonces abrimos nuestro cuadro de administración de fuentes. Una vez allí le damos en nuevo y paralelamente a este ya tenemos un documento pues de un trabajo de grado para optar para el título de psicología. Entonces le decimos acá, le ingresamos en tipo de fuente informe. Muy importante que coloquen para tesis el tipo de fuente informe, dado a que me tomé el atrevimiento de buscar y para que poder que nos diera pues la cita de manera intacta según APA. Entonces copiamos los nombres de los autores, le damos a agregar y copiamos pues el otro nombre del otro autor o autora, que es Flor María Ocampo. Copiamos los dos nombres, cortar, lo pegamos y copiamos el segundo nombre donde dice el segundo nombre y le decimos agregar, tal como lo habíamos hecho anteriormente. Una vez ya agregados los dos autores, vamos a colocarle pues lo que es la ciudad. Entonces acá la ciudad es Bello y rellenamos el cuadro de ciudad. Ahora vamos a ingresarle pues lo que tiene que ver con el año. El año es 2014 y el título de la tesis de estas compañeras es el conocimiento de sí mismo, lo copiamos y lo pegamos donde dice título. Algo muy importante: una vez copie el título, van a abrir paréntesis y van a colocar tesis de pregrado. Esto es importante porque esto debe quedar en la referencia. En el título, después de que terminan el título, sin punto ni nada, van a colocar entre paréntesis tesis de pregrado, porque es una tesis para optar para el título de psicología, o sea que es de pregrado. Si fuera tesina, colocan tesina, o si fuera tesis de maestría, tesis de maestría. Ahora copiamos la institución, Corporación Universitaria Minuto de Dios, y en la casilla de institución la pegamos. Y una vez diligenciado pues estas casillas, ya le damos en aceptar y nuestra referencia quedó creada de manera adecuada y según normas APA. Un cordial saludo para todos. En el presente video tutorial vamos a aprender a insertar una referencia de una actualización de Facebook en Microsoft Word. Paralelamente vamos a abrir pues vamos a insertar una nueva referencia en nuestro cuadro y paralelamente a este vamos a abrir nuestro Facebook. Entonces la referencia yo la voy a sacar de psicología y mente. Entonces copiamos el texto y le colocamos autor corporativo, psicología y mente, tipo de fuente, sitio web. Entonces vamos a ir a copiar el título de la publicación de donde voy a sacar la información. Le decimos clic derecho copiar y vamos al nombre del sitio web y pegamos lo que es nuestro texto y entre corchetes colocamos actualización de estado de Facebook entre corchetes después del nombre del sitio de web y le damos mostrar todos los campos bibliográficos. Allí hay tres opciones que dice año, mes y día y pues según vemos nuestra publicación fue realizada el 14 de abril del 2017. Entonces le ponemos 14
de 04 del 2017. Ok, ahora vamos a bajar el cursor en para ver los otros campos y vamos a copiar el enlace pues de nuestra actualización de Facebook y lo copiamos en la casilla donde dice URL. Y ya una vez rellenado estas casillas le vamos a dar pues en aceptar. Y ahí podemos observar que nuestra referencia quedó tal cual como debe quedar en las normas. Cordial saludo para todos. En el presente video tutorial vamos a aprender a insertar una referencia de un video de YouTube en Microsoft Word. Entonces, una vez pues abierta nuestra parte pues de administración de fuentes, vamos a decirle nuevo y le decimos tipo de fuente, sitio web, autor corporativo y en nuestro video vamos a copiar donde dice Educatina, que esa es el autor corporativo. Le decimos pegar y le decimos mostrar todos los campos bibliográficos. Entonces en el nombre del tipo de sitio web colocamos que es la psicología, que es el nombre del video, y lo pegamos en la primera casilla. Y entonces en el año, día, mes y año colocamos el que está expuesto pues en el video. Entonces dice año 2013, en el mes 10 y el día 23, o sea 23 de octubre del 2013. Ahora vamos a ir al video y vamos a copiar la URL o el enlace. Le damos copiar y vamos donde dice URL, pegar. Algo muy importante, después en el título se le coloca entre corchetes archivo de video y cerramos el corchete. Esto es importante para que quede según las normas APA. Una vez rellenado esto de manera adecuada, vamos a darle en aceptar y allí ya quedó nuestra referencia. Un cordial saludo para todos. En el presente video tutorial vamos a aprender a insertar una referencia de un artículo de un blog en Microsoft Word. Entonces ya tenemos abierto nuestro blog y vamos a darle en la tabla de referencias nuevo. Decimos tipo de fuente, sitio web, y aquí podemos observar que esto es un blog. Entonces lo primero que vamos a hacer es el autor. El autor acá de este artículo de blog es Alejandro. Entonces lo copiamos y pegamos al autor, que es Alejandro Vasco. En nombre de sitio web, pues vamos a copiar el nombre de este sitio que es y que no es la psicología. Lo copiamos y lo pegamos. Y entre corchetes colocamos artículo del blog. Entre corchetes. Ahora bien, lo que vamos a hacer es copiar pues la fecha 16 de noviembre del 2016. Entonces año 2016, mes noviembre, o sea 11, y día 19. Y vamos a proceder a copiar la URL o el enlace. Entonces le damos copiar y lo pegamos en la casilla de URL, pegar. Una vez ya insertado esto, pues ya le damos estos campos de manera adecuada, pues le vamos a dar en aceptar. Y ahí ya podemos observar que nuestra referencia quedó de manera adecuada según las normas APA. Un cordial saludo para todos. En el presente video tutorial aprenderemos a insertar una referencia de un periódico en Microsoft Word y asimismo a actualizar la tabla de referencias. Como podemos observar, ya tenemos nuestro artículo de periódico abierto y vamos a decirle a seleccionar en tipo de fuente artículo de periódico, y lo primero que vamos a hacer es copiar el autor. Entonces copiamos Manuel Ruiz y le damos pegar, lo cambiamos por mayúscula inicial y en el título vamos a copiar el título pues de la noticia. Necesitamos más psicólogos clínicos y le damos pegar. Donde dice título del periódico, vamos a colocar el nombre del periódico. En este caso es El País.
Listo, una vez ingresado el nombre, vamos a ingresar la fecha en que se publicó este artículo. Entonces fue el 18 de julio del 2017. En URL la copiamos y le damos en pegar. Entonces ahí podemos observar el título, el país, aceptar, y ahí ya nos dio la referencia según las normas APA. Ahora bien, para actualizar la tabla de referencia le damos en actualizar citas en la parte superior izquierda de la tabla, y de inmediato actualizará pues todas las referencias que hemos agregado anteriormente. Ya las agrega en orden alfabético, y asimismo les coloca la sangría francesa y todo lo que exige la norma APA. ¿Por qué les enseño a ingresar las referencias de esta manera? Porque es más fácil para todos y más automatizada. Espero que les haya servido este video tutorial, y en el próximo video aprenderán a citar lo que son fuentes electrónicas. Un cordial saludo para todos. En el presente video tutorial vamos a aprender a insertar citas textuales y parafraseadas de un blog, video de YouTube, Facebook y periódico de Microsoft Word. Por lo cual vamos a empezar a responder pues nuestra primera pregunta, y teniendo en cuenta pues las referencias que ya ingresamos previamente. Para insertar cita es importante primero haber ingresado las referencias. Muy bien, entonces a continuación vamos a insertar una cita textual de un blog, o sea del blog que ya referenciamos anteriormente, menor de 40 palabras. Entonces la pregunta, ¿qué es la psicología? Entonces yo le doy enter y ya me aparece pues el texto normal. Entonces yo digo según, voy al blog, y el blog me dice que el autor de este artículo, de este blog, es Alejandro Bascov. Esta referencia yo ya la agregué, entonces voy a sacar esta frase de acá de este blog: la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Entonces esa frase me encanta pues para responder la pregunta. Entonces vamos a darle insertar cita. En insertar cita voy a buscar a Alejandro Bascov, que es el del artículo del blog, y mira cómo me aparece de inmediato. Una vez me aparezca así, vamos a darle clic en la flechita que está en la parte inferior derecha y nos le decimos convertir en fuente estática. Quitamos el paréntesis, y el paréntesis lo dejamos solo para la fecha. Entonces, según Bascov 2016, esto es una frase con énfasis en el autor. Copiamos la frase textual tal como está, abrimos comillas, la pegamos, cerramos las comillas, y como en este caso no es una página sino son párrafos, entonces vamos a contar nuestra frase, la sacamos del párrafo 2. Entonces acá le colocamos entre paréntesis párrafo 2 y punto, y así quedaría pues esta referencia. A continuación aprenderemos a insertar una cita parafraseada de un video de YouTube en Microsoft Word. Listo. Entonces vamos a poner asimismo para entrelazar pues lo que ya escribimos, y para poder insertar pues nuestra cita parafraseada pues de YouTube. Entonces acá están diciendo que la psicología es entonces yo ya parafraseé. Esta tiene unas metas, objetivos que consisten en describir, explicar y predecir. Todo esto yo lo deduje pues del video que vi. Entonces el video es de Educatina y yo ya la referencia, entonces yo vengo y digo insertar cita y busco Educatina. Como ya está referenciada, entonces mira, le doy clic y me aparece esta. Entonces vamos a convertirlo en texto estático. La flechita, convertir en texto estático, y así quedaría esta referencia. A continuación aprenderemos a insertar una cita de una actualización de Facebook en Microsoft Word. Entonces lo que haremos es
En mi caso voy a ir a la página pues de Facebook y me gusta esta frase. Dice: ofrece numerosas herramientas y técnicas para mejorar la calidad de vida. Entonces la copiamos y vamos a nuestro documento y seguimos respondiendo. Entonces decimos coma, yo le quiero agregar esta y ofrece numerosas herramientas. Compramos pues textual esto de Facebook y le decimos insertar cita y buscamos la cita del Facebook, que es Psicología y Mente. Le damos insertar y ahí ya nos quedó y le decimos convertir en texto estático y ahí ya quedó. Copiamos otra cita, un texto pues de internet. Ahora bien, a continuación vamos a aprender a insertar una cita parafraseada de un periódico en Microsoft Word, por lo que a continuación vamos a seguir con nuestra respuesta a esta pregunta. Entonces este es el periódico. Entonces mire lo que dice: una de las consecuencias es el estrés y la preocupación, que puede acabar ocasionando enfermedades, trastornos. Entonces yo digo, por otra parte, coma. Entonces yo parafraseé: la psicología también se centra en el interés en las alteraciones mentales ocasionadas por el estrés y la preocupación. No es copiado de manera textual, sino que yo cogí eso y lo parafraseé. O sea, le cambié pues un poquito las palabras y lo saqué del país. Entonces buscamos Ruiz Manuel, que es el del periódico El País, y le damos convertir en cita estática y ahí quedó citado. Un cordial saludo para todos. En el presente video tutorial vamos a aprender a insertar una cita textual de un libro menor de 40 palabras con énfasis en el autor y en el texto. Cita textual con énfasis en el texto menor de 40 palabras. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir un documento y este documento vamos a sacar una frase menor de 40 palabras. La vamos a copiar pues en nuestro trabajo. Entonces me gusta esta: intentan entender, medir, explicar la naturaleza de la inteligencia, la motivación. Entonces vamos a copiar esa frase, le decimos clic derecho, copiar y vamos al trabajo. Entonces yo coloco, complementando lo anterior, la psicología. Entonces estoy hablando de la psicología, abro comillas y pego el texto que había copiado. Y ahí yo estoy haciendo énfasis en el texto, o sea, yo estoy hablando que la psicología intenta entender, medir, explicar y todo eso. Una vez copiada la frase, cierro las comillas, selecciono y le digo insertar cita y coloco Morris y Maiso 2009, que es el libro de donde acabo de sacar la cita, y la página 4. Entonces para colocar la página vamos a la esquina inferior derecha y damos editar cita y ahí colocamos página 4 y después le damos en aceptar. Ahí ya nos apareció página 4, pero esta referencia en página 4 no es según las zapatas, entonces hay que cambiarla. Le damos clic allí y le decimos convertir en cita en texto estático y vamos a quitar la G y la A, porque en normas va solo la P.4, o sea página 4, de esta forma. Listo. Entonces ahí podemos ver que son 23 palabras, o sea que sí cumple con el perfil. Y pues ahí podemos ver que está con énfasis en el texto, o sea, la psicología intenta entender, tiene comillas, es menor de 40 palabras, va después de las comillas va lo que es la cita y el punto después. Eso es la forma que debe llevar pues la cita de menor de 40 palabras con énfasis en el texto. Bueno, a continuación insertaremos una cita textual con énfasis en el autor, ¿cierto? Con la misma frase que acabamos de citar. Entonces, para hacerlo con referencia pues al autor, lo que vamos a hacer es copiar lo mismo de arriba, complementando lo anterior, coma.
Entonces esta vez ya no dirá la psicología, sino el autor, Morris y Maiso. Copiamos y pegamos. Hay que tener en cuenta que Morris y Maiso ya aparece con la Y. Entre paréntesis aparece con el otro símbolo. Entonces, para que tengan en cuenta que cuando sale de la paréntesis pasa a Y. Entonces, Morris y Maiso 2009 entre paréntesis afirman que, entonces, la psicología, abro comillas y copio la frase textual. Intenta entender hasta las comillas. Copiar y le digo pegar. Una vez pegada la frase, cerramos comillas, abrimos paréntesis y colocamos la página de donde sacamos esa frase. Entonces, página 4 y punto. Así quedaría nuestra frase citada con referencia al autor. Lo que sucede acá es que solo cambia el autor y se pone adelante en esta forma. Eso es todo. Pero ustedes podrían citar o con referencia al texto o al autor, no hay problema. Las dos formas son válidas en normas APA. Un cordial saludo para todos. En el presente video tutorial vamos a aprender a insertar citación de una cita. Por lo cual vamos a hacer 3 formas de citar una cita. Entonces vamos a empezar con la primera. Entonces vamos a colocar en este orden de ideas. Entonces abrimos el documento donde haya una citación de una cita. En este caso, la psicología es una disciplina. Esta frase, mire que al finalizar este párrafo dice Muñoz, Maella y Manas 2009. Entonces ellos en el 2009 hicieron pues esa frase, o sea, la dijeron. Entonces este documento es el de Valencia. Entonces vamos a ir a... y la citación en Valencia es de Muñoz, Maella y Manas. Entonces vamos a copiar esa citación y le decimos en este orden de idea Muñoz, Maella y Manas 2009. Entonces esta primera forma vamos a Valencia, ahí la encontramos y ahí ya quedó citada. Entonces le decimos convertir en texto estático. Listo. Entonces la primera forma es va los apellidos de las personas que están citadas dentro del texto y abrimos paréntesis. Dentro del paréntesis colocamos pues el texto actual y le colocamos citado en Valencia y Ocampo 2014, tal como lo estamos observando. Entonces ya copiamos pues afirman que la psicología y ahí podemos ver, esta es la primera forma. Está citado en Muñoz, Maella y Manas. Acá no tiene la fecha, se abre paréntesis, citado en Valencia y Ocampo 2014 y se coloca todo lo que se copió. Esta es una forma de hacer citación de una cita. La segunda forma de hacer citación de una cita es la siguiente. Entonces colocamos lo mismo de la frase anterior en este orden de ideas. Entonces Muñoz, Maella y Manas 2009, entre paréntesis 2009, así como estaba, pero entonces como estamos haciendo énfasis en el autor van en esta forma, citado por, entonces le damos en Valencia, insertamos la cita, le decimos convertir en texto estático. Entonces dice, sacamos a Valencia y Ocampo del paréntesis, le quitamos el símbolo de esta ahí y la colocamos en griega y colocamos la fecha en 2014. Entonces Muñoz, Maella y Manas 2009, citado por Valencia y Ocampo 2014, afirman y copiamos todo textual. Y entonces ahí podemos observar la segunda forma de hacer citación de una cita. En esa forma,
Se citan primero los apellidos del texto citado dentro del texto, citado por Valencia Tan. Existe otra tercera forma de hacer citación de una cita, entonces vamos a colocar en este orden de ideas lo mismo y ya copiaríamos todo el texto y textual, entonces le decimos copiar, pegar, la psicología es esto y vamos a referenciar todo a lo último entre paréntesis. Entonces abriríamos paréntesis y quedaría así: Muñoz y Maella y Manas, 2009, citado en Valencia y Ocampo 2014, cierra paréntesis. Y acá podríamos hacer una semejanza entre citar con referencia al autor y con referencia al texto, es casi similar. Entonces ahí pudimos observar cómo, citando de diferentes maneras, pudimos responder a esta pregunta: ¿qué es la psicología? Entonces contestamos la pregunta citando frases con referencia al autor, con referencia al texto. Hicimos citación de una cita en 3 formas y todo lo de verde es algo que se puede repetir. Lo importante es buscar la forma con la cual mejor nos entendamos nosotros y le podamos dar una mejor redacción a nuestros escritos o nuestras tareas o actividades. No importa si lo haces con referencia al autor o al texto, lo importante es que le des un orden muy lógico a tus escritos. Y pues claro está que si ingresamos antes la referencia, la citación será más fácil. Un cordial saludo para todos. En el presente video tutorial vamos a aprender a insertar una cita textual de un libro mayor de 40 palabras con énfasis en el texto y el autor. Bueno, entonces vamos a citar para dar respuesta a la segunda pregunta, porque la psicología es una ciencia. Entonces vamos a ir al libro Historia de la Psicología de Francisco Tortosa y vamos a buscar una frase que nos sirva para nuestra tarea. Entonces construye teorías que luego someten a la comprobación. A mí me gusta esa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a escribir una frase que enlace la cita. La base del conocimiento científico es la investigación, por lo cual, según, entonces doy insertar cita, según, entonces los autores de este libro son Tortosa y Sivera. Entonces, según Tortosa y Sivera, y ahí me da esto, entonces vamos a sacarlo del paréntesis, le decimos convertir en texto estático, quitamos el paréntesis, le colocamos la Y y ingresamos entre paréntesis la fecha, 2006. Entonces, por lo cual, según Tortosa y Sivera 2006, la psicología es una ciencia, porque y ahora sí vamos a pegar la frase textual mayor de 40 palabras del libro, copiar y pegar. Allí ya no nos quedó pues el texto pegado, es mayor de 40 palabras y lo importante es darle el formato adecuado, porque debemos tener en cuenta que cuando es mayor de 40 palabras la cita lleva un texto diferente. Entonces vamos a poner el punto de primero, abrimos paréntesis, la P de página, punto, y pues la página de donde sacamos la frase, la página 5. Entonces colocamos página 5, cerramos paréntesis y otro punto. Acá podemos observar que el punto va después de la frase. Y ahora vamos a posicionarnos antes de la C y vamos a quitarle la sangría hacia atrás, exacto. Y ahora vamos a ir a la parte superior y a esta flechita le vamos a dar un clic. Y mire lo que nos sucedió. Nos corrió todo el párrafo a una sangría. Entonces así quedaría. Ahora vamos a hacer esta misma cita pero con énfasis en el texto. Entonces podríamos decir, la psicología es una ciencia porque copiamos la frase textual, copiar,
la pegamos allí y ahora vamos a decir insertar una cita. Tortosa y Sibera, le damos editar cita y acá vamos a colocar pues la página. La página ya como hemos visto, la página 5 la vamos a aceptar. Entonces como hay que cambiar, hay que eliminar, le vamos a convertir en texto estático y quitamos la G y la A para que quede según las normas APA y le damos el punto. Y ahí está la otra forma pues de citar más de 40 palabras con énfasis en el texto. Entonces esa es la forma que debe llevar una cita mayor de 40 palabras. Un cordial saludo para todos. En el presente video tutorial vamos a aprender a insertar una cita textual de un libro con más de 6 autores en Microsoft Word. Mediante la presente les quiero decir que cuando la referencia tiene más de 6 autores, pues la cita va a ser diferente en el documento. Entonces a continuación les mostraré en qué cambia cuando la cita conlleva más de 6 autores. Entonces vamos a responder esta pregunta. La tercera, que por qué la psicología es una disciplina. Entonces vamos a decir, según Anguera y otros, nos aparece por defecto en Word, pero entonces esto hay que cambiarlo y actualizarlo según las normas APA. Entonces iría según Anguera y en vez de y otros debe de ir lo siguiente: et al punto. Debería ir así, según Anguera et al punto. Entonces el 2009 lo vamos a poner dentro de paréntesis porque lo estamos haciendo con énfasis en el autor. Según Anguera et al punto 2009, abro comillas. Entonces voy a copiar la frase, la pego entre las comillas, cierro comillas. Entonces si vamos a verificar, esta frase contiene menos 39 palabras, o sea que nos cabe en este ítem. Entonces según Anguera 2009 et al, porque es mayor de 6 autores, por eso va et al, página 23. Entonces vamos acá, P23. Este es cuando lo hacemos con referencia al autor. Si fuera con referencia al texto, pues iría al texto y a lo último sería Anguera et al 2009, página 23. Cuando el texto contiene más de 6 autores, siempre va a ir et al en la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta cita. Ahora vamos a insertar pues una cita textual menor de 40. Entonces dice, pero cabe aclarar que dado al comportamiento humano, los procesos mentales, o sea, esa frase yo la hice para relacionarla, entonces voy a copiar disciplina y es de la página 190. Entonces voy a copiar esta disciplina en busca de cientificidad. Entonces yo doy mi cátedra pues, entonces digo, por tal modo la psicología es una disciplina en busca de cientificidad. Y allí voy a insertar pues las citas, Augusto Pérez Gómez. Entonces voy a cierro comillas y voy a insertar la cita, Augusto Pérez. Entonces le doy en Augusto Pérez y nos aparece la cita. A esta cita hay que colocarle la página, entonces le decimos convertir en texto estático, le decimos coma P punto 190 y allí quedaría nuestra cita con énfasis en el texto. Ahora vamos a citar en esta pregunta, vamos a responderla con un parafraseo. Entonces, esta frase que está acá resaltada en amarillo la voy a parafrasear, o sea, voy a decir lo mismo pero en mis propias palabras. Entonces,
Y voy a decir, la psicología es una profesión porque entonces como profesionales prestan servicios especializados con una contraprestación económica. Entonces yo voy a colocar porque ofrece servicios especializados y en su compensación. Listo, seguimos. Entonces acá dice: ocupan un puesto en el mercado, realizan un trabajo remunerado, sujeto a las leyes y fluctuaciones económicas y políticas. Yo voy a colocar: recibe una remuneración sujeta a las leyes y a las variaciones económicas y políticas. Entonces, como pueden observar, yo estoy cambiando, estoy diciendo pues lo mismo en mis palabras. Eso se llama parafrasear. Entonces ahí yo estoy colocando todo en mis palabras personales. Y lo que es citar parafraseo es lo más fácil que puede existir. ¿Por qué? Porque en el parafraseo solo tú citas los apellidos y el año. Entonces ya esta es la frase pues que yo parafraseé todo esto. Entonces, ¿cómo insertaría la citación? Voy a insertar cita, voy a Tortosa y Sibera, que es nuestro y le decimos convertir en cita estático y ya, eso es todo. Ya pudimos insertar cita de un parafraseo. Espero que les haya servido este video tutorial.